Muy bien, buenas tardes. Comparto un videíto al respecto en mi canal, al respecto de qué, sobre este libro del padre, ya que es un sacerdote, pero también doctor de historia. El libro se llama así, Que no te la cuenten. Tiene tres tomos, uno, dos y tres, y lo que dice en la parte de abajo es la falsificación de la historia. ¿Ya? Esto corresponde con los tiempos en la geografía o con el tema en geografía correspondiente con geografía histórica. eh, ¿Y en qué momento voy a hacer este comentario el día de hoy? Bueno, en lo que se llaman los grandes descubrimientos geográficos. Ya, estamos mencionando entonces al siglo XV, 1492, en esos años, 1453, en esos años, en los cuales se hace, por parte de Portugal, se hace la vuelta a África para llegar a determinados lugares. Pero me voy a centrar en esta oportunidad referente a lo que cuenta el padre Javier Olivera Rabasi, muy conocido. Tiene su canal también ahí, YouTube, que no te la cuenten. Y una página también en la internet con ese mismo nombre, en donde uno puede buscar, encontrar información. En esta vez estoy compartiendo esta página. ¿Y cómo es eso? ¿A qué propiamente? ¿Cuál es el comentario de esos tiempos? De los llamados nuevos descubrimientos geográficos o los grandes descubrimientos geográficos, que es siglo XV, siglo XVI, o sea, 1400, 1500, correspondiente al motivo de por qué o cómo es que Colón llega a América y llegará a hacer este gran descubrimiento de América. Bueno, siempre nos han enseñado de que España va a buscar la ruta de las especies, ¿verdad? La ruta de las especies. Pero aquí nos cuenta el doctor Javier, doctor en historia, nos cuenta que no hay un documento que pueda certificar eso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde es que sacan esa idea que nos venden de que España fue por las rutas del comercio de la seda que habían sido interrumpidas por los musulmanes? Entonces el padre Javier nos va a comentar aquí en sus libros de que no te la cuenten, de que no te engañen, ¿no? La falsificación, las mentiras de la historia. eh, ¿Cuál sería entonces la verdad? ¿No? Uno le pregunta a cualquier lugar no, perdón, a cualquier persona y siempre va a responder en la misma versión, pues de que España vino a buscar la ruta de la seda que había sido interrumpida por los musulmanes en lo que se llamó el periodo de las cruzadas, ¿no? Que sería el ataque de los musulmanes y entonces el momento cristiano de tener que protegerse, ¿no? Que protegerse del avance musulmán. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta el doctor Javier? ¿Qué es lo que dicen las cartas de Colón con la reina Isabel la Católica? Es algo que nos deja sorprendidos, algo que nos deja sorprendidos, algo que se va a relacionar con eh, qué pasa con la religión aquí en el Perú, en América, porque nos suelen decir que España nos impuso su religión y eso no es cierto. Profesor, pero si lo dicen todos los profesores de historia, que España nos impone su religión, nosotros tenemos una religión y ellos nos imponen esta religión. Bueno, eso de que España te va a imponer con 180 personas una nueva religión, no, eso de que España te va a imponer sin ejército su nueva religión, no tiene peso, de que va a haber una imposición. Unos cuantos gatos no pueden hacer eso, no se puede. Ya, y además tampoco se puede hablar de que la imposición o decir que una religión que teníamos nos la quitaron y esta nos la han impuesto, esta cosa llamada religión católica, este cristianismo, y hay que votarlo. Ya, todo ese argumento es netamente anticristiano, ya, y antihistórico. Eso, por ejemplo, lo vamos a encontrar de los escritos que presenta también
el conocido Capitán Perú al respecto sobre cómo fue ese encuentro y cómo es que, según los escritos, porque también hay cosas que de repente no tenemos a la mano, eh, cómo es que los primeros nobles del Perú, ¿no? Lo de la panaca, se van a, se van a ser cristianos de modo voluntario. Ya, esto no lo conocen los profesores de historia porque no conocen de religión cristiana. Uno le pregunta a mis colegas, los filósofos ateos, y ellos dicen que ni siquiera leído la Biblia, por si acaso, alguno de ellos, ¿no? Le pregunté a mi profesor de Aduni, y profesor, ¿usted alguna vez leyó la Biblia? Decía que era ateo. Y no, dice, no, nunca leyó la Biblia. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿cómo hablas? ¿Cómo habla profesor si ni siquiera sabe? No, el problema es creer que el cristianismo es una religión más y eso es masonería. Hablar de libertad de culto, todas las religiones son iguales, eso es el judeo, la versión judeo-masónica, ¿no? El negar la aparición propia de Jesucristo, que Jesucristo se hizo hombre y ese es un hecho histórico que lo van a relativizar. ¿No? Es un hecho histórico que Dios se hizo hombre en Jesucristo, es un hecho probado por la genética, pero nos lo van a relativizar en la filosofía moderna, en el pensamiento de los ilustrados, ¿no? Como el señor David Hume, por ejemplo, ¿no? Y así esa gente llamada del corriente empirista. Pero entonces, ¿qué es lo que dicen los documentos, profesor? No dice acá el doctor en historia. Y le presento este libro para que ustedes puedan buscarlo. Eh, el doctor nos dice bien claro que las cartas que se escribían entre Colón y la reina Isabel decían para reconquistar Tierra Santa, para reconquistar Jerusalén, Tierra Santa. O sea, no era por el comercio, era por reconquistar Tierra Santa. Esto es muy interesante para los que se supone que Colón también era judío y que con Colón llegan también judíos. Es que hay que saber que en España el judaísmo, en Europa, especialmente en España, el judaísmo era muy aceptado. Ya, contrario a eso de que ha habido persecución con a los judíos, nosotros sabemos que en España fue el último lugar, como se dice, en expulsarlos. Pero eso ya es otro tema. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Cómo convivían? Porque nosotros podemos saber que en el siglo XIV, por ejemplo, siglo XIII, XIV, existían las escuelas de cartografía. Y la escuela de cartografía, nos dice la escuela de Mallorca, era una escuela donde trabajaban tanto cristianos como judíos. O sea, había una convivencia entre judíos y cristianos. O sea, no es que siempre ha habido algo brutal y tosco, ¿no? Al estilo nazi, toda la historia contra los judíos. Mucho cuidado, ¿ya? Eso sería caer en ignorancia. Por eso estoy citando una escuela, la Escuela de Mallorca de Cartografía, donde ustedes pueden encontrar esa información. Recuerda que en mi curso de geografía estoy mencionando en esta oportunidad a la historia de la cartografía. Y dentro entonces de la geografía histórica, no es cierto, ya, mm, no es cierto, ya, no es cierto, por lo tanto, que se estaba buscando la ruta comercial, sino evangelizar, retomar Tierra Santa. ¿Y por qué? Para eso tenemos que saber la fecha previa. ¿Qué sucedió el año 1492? ¿Qué sucedió el año 711 después de Cristo? No, más o menos para los años 711 después de Cristo, los musulmanes que ya habían tomado el norte de África, que ya habían tomado el norte de África, van a colonizar, van a invadir territorio ibérico, van a invadir la península ibérica y van a conquistar casi toda la península ibérica. Y los musulmanes van a ser erradicados desde el año 711, hay que hacer la matemática, los españoles van a, ¿no? Pues españoles, todo lo que estaba en la península ibérica, diversos reinos, la Hispania, como le llaman, la Hispania, van a demorarse hasta 1492 en terminar de expulsar a los musulmanes. Y así que el mismo año en el que España, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, logran votar a los musulmanes, ojo, algo que no se ha hecho en el Medio Oriente, desde que los musulmanes han invadido el Medio Oriente, hasta ahí están.
Ahí está. Pero España tuvo la gran osadía, tiene la gran, ¿no?, epopeya histórica de haber expulsado a los musulmanes, haber ganado esa cruzada. Es algo que no lo suele contar a nosotros en historia. Nos hablan de las 14 cruzadas, las 8 cruzadas, no sé qué, no sé cuánto. Mayormente en el sistema universitario se enseñan 8 cruzadas. Y el gran perdedor de la historia de las cruzadas que nos presentan es, en las academias, es el gran perdedor es el cristianismo, es Europa. Pero no nos cuentan esa epopeya de modo tan claro, tan vívido, en el cual es parte de nuestro pasado, porque esos que van a llegar a América son esos que van a ganar a los musulmanes. ¿Ya? Y eso en la religión musulmana, ojo, que estuvo invadiendo el territorio cristiano. Lo que no se ha llegado todavía es a reconquistar el territorio del norte de África. Todo el norte de África era cristiano también. De ahí del norte de África, de Tagaste, era San Agustín de Hipona, el siglo quinto, siglo cuarto, siglo quinto. ¿Ya? Entonces, el norte de África era católico, era cristiano, era católico. Bueno, estaba también el protestantismo, ¿no? Los arrianos de la época, etcétera. Todo un tema de la historia de la iglesia. Pero a nivel geográfico, todo el norte de África era cristiano. Y hablamos del año 632, que sea la égira de los musulmanes. Van a empezar luego la gran expansión musulmana, ya que ustedes ya de repente conocen, ¿no?, las dinastías musulmanas, hasta llegar al 711 que van a invadir la península ibérica y los españoles con mucho esfuerzo, siendo pocos, van a esforzarse, repito, por expulsar a los musulmanes esa tremenda gran cruzada. Entonces, ¿cuántos años hay del 711 hasta 1492? ¿No? Son siglos y siglos que lucharon por su ser españoles, por su ser cristianos. Y entonces, el año 1492 que terminan de expulsar a los musulmanes de ese espacio, y fruto del cual existe todavía la cultura mozárabe, es decir, gente de piel oscura allá en la península ibérica, cosa que nosotros desconocemos, cosa que nosotros desconocemos, ¿no? Mucho, no sabemos mucho, ¿verdad? Nos cuenta muy mal o muy poco la historia. Entonces, ese año, con todo ese ímpetu, ese esfuerzo de que hemos logrado vencer a los musulmanes, hemos logrado ganar la cruzada, ¡eh! Ahora vamos por Tierra Santa, vamos por más, invadimos a los musulmanes por el otro lado. Esa época histórica, ese es el momento en el cual Colón va a estar. Va a encabezar esa difícil tarea que solo lo hizo España, nadie más, ni Inglaterra, ni nadie, esa difícil tarea de alejarse de las costas. En ese tiempo los mapas eran portulanos, era de puerto a puerto. Los mapas portulanos es tecnología, ciencia medieval, cartografía medieval. ¿No? Porque sí hubo ciencia en la Edad Media. Entonces, esa cartografía que era portulana, que no se separaba de los puertos por lo difícil que era volver y de repente nunca volvías a tierra firme por las tormentas, a los cuales de hecho son cosas reales y no inventos, ¿no? Uy, se inventaron a los dragones y se inventaron. Era real. Los peligros en el mar son reales. Lo vemos también en la obra de la Ilíada. El miedo al mar, los peligros del mar, el no volver por alguna tormenta, alguna cosa. También se da eso en la Biblia, cuando San Pablo está en el tiempo cuando está preso. Se escriben sus cartas. Entonces, es esa la verdadera historia, la epopeya que se vivía, y por eso cuando ellos van a llegar acá a 1492 en adelante, llegan al Perú en 1532 con Pizarro, ellos tienen el ímpetu de evangelizar, porque la palabra de Dios lo dice bien clara, el que se bautice se salvará. Y ellos querían bautizar a cuantos encontraban, y, y no solamente eran soldados, y no eran ignorantes. Se sabe entonces por escritos que ya he compartido en otro video que, que los soldados venían a evangelizar, que venían a hacer filosofía, a compartir pensamiento y de esa manera
con filosofía, con razonamiento, se van a evangelizar América, se va a bautizar a las personas y se va a enseñar el cristianismo, que el cristianismo es maravilloso, es la religión del amor. Bueno, religión entre comillas, porque el cristianismo es revelación de Dios. Pero ese es el cristianismo. El cristianismo es amor, a diferencia de la religión que había aquí, eso sí era religión, que era, mejor no lo cuento, mejor no lo cuento, aunque mis canales no son, bueno, son para gente grande, pero es incontable, no, es incontable, es horrible lo que era América, especialmente Nueva España, la zona del actual México, lo horrible que se vivía, el miedo que se tenía. Y a Dios lo van a llamar, al Dios cristiano, Jesucristo, lo van a llamar el Dios bueno. Porque aquí eso era totalmente desconocido. ¿Que hay un Dios bueno? ¿Que hay un Dios que dio la vida por nosotros? No, es increíble. No, no te puedo creer. Cuéntame más. Aquí la cosa era de miedo y terror y el cristianismo trae liberación, enseña un Dios de amor. Pero como repito, el que dice nos impusieron su religión es porque no conoce nada de cristianismo. Cristianismo hermoso y maravilloso. Es algo que te libera. Pero eso será para contarles en otro momento. Hasta ahí nomás. Ya, muchas gracias por estas palabras, esperando que alguien lo pueda compartir, difundir, ¿verdad? En sus redes sociales. Deben ponerle un like. Muchas gracias.